Ahí pire con ningún, Dios me llamo quien sunda, Tatu ya, Tata San Andrés. Cucharireta nesheta manda huesurin hungasen ya 30 de noviembre imbo Tata San Andrés kerma kuinje kawat ya puris kweri pula sandishu kuinjenya Dios me llamo Kinskwa que a tata cuera piri Solo tú te cuidar y ya aguanta la tienda Tata San Andrés, Tirón Daranapu y Pirequín con que Dios me llamó quien conta. Caquera te van de churas yo. Caquera truco es custas de. Cochet no me encuentran tanya, serenata de Guarapanta. Castillo lo tu chararas, San Andrés Apóstol Caracatia. Isaki pire chisaki, orquesta talia tingo. Cucharireta nesheta manda huesurin hungasen ya 30 de noviembre imbo Tata San Andrés kerma kuinje kawat ya puris kweri pula sandishu kuinjenya Dios me llamo Kinskwa que a tata cuera piri Solo tú te cuidar y ya aguanta la tienda Tata San Andrés, Tirón Daranapu y Pirequín con que Dios me llamó quien conta. Caquera te van de churas yo. Caquera truco es custas de. Cochet no me encuentran tanya, serenata de Guarapanta. Castillo lo tu chararas, San Andrés Apóstol Caracatia. Isaki pire chisaki, orquesta talia tingo. Cucharireta nesheta manda huesurin hungasen
Continuamos con la segunda parte.
Esos aplausos para estas jovencitas que nos deleitaron con la danza de las ollas. Y pues vamos a continuar con la participación del Taré de la danza de Angawa, pues acompañado con los compañeros de las mujeres de la Escuela Telebachillerato. Continuamos. Bien, fue la primera participación de los jóvenes de la Escuela Telebachillerato de esta comunidad. Y pues para darle
Dale pues. Ole, ole.
Canal de las Estrellas.
Listo, listo. No te besé, te muy rico, ¿no? Ya, no me puedo. Está bien. No, torero. Seguro. Dale. Déjame mismo, ¿no?
Sehemu la parapita unasimama Satosa na Ilani Chache.
Señores, atención porque se viene la jugada número 2, se llama Cofrita y es de los...
no, simplemente, pero es una pelea peleada como esta, una jugada peleada, mejor dicho, una jugada peleada como esta, vale la pena cada segundo y cada reparo. Muchísimas gracias, mi compita, jinete, bruja del correo, porque le peleó hasta el último momento, Memo. Carlos, el aplauso es para todo el jinete. Si le gustó mi público, que se escuche fuerte el aplauso. Así reconoce San Andrés y Lóndaro, sí señor. Viene la jugada número 3. Se llama Black Power, señores. Niño Express en las alturas. ¡Suben a la brisa! ¡Vamos, muchachos! Se llevan las fotitos a la bandera con la sierra, con mucho cariño. Y es de los dos salvajes. Le comentan que viene directito de la gira de la Unión Americana. Y muchachos, viene invicto. Viene completamente invicto este Black Power. Y también hay sorpresas por parte de la gente comisionada de aquí de San Andrés y Lóndaro.
Señores, al primer jinete que le quede algún toro de los del Rancho San Miguel, los caporales y también los encargados de los jinetes tienen premio para ellos. En este caso, para el primer jinete que haga una queda, el señor Luis Simón Gregorio le dará un premio. Al segundo jinete que haga una queda, el señor Salvador Sandoval Maximiliano. El tercero, Ángel Cruz Alba. Al cuarto, Héctor Javier Torres. Al quinto, Marco Antonio Vaca Ramírez. Y el sexto, Alejandro Díaz Simón. Esperemos que se hagan estas 6 quedas. Y si no, hasta donde quede, muchachos. Ahí está, señores, el aplauso para los jinetes, los 3 primeros. Maravilla de San Miguel, Bruja del Correo y Niño Express. Ahí está el agradecimiento, el reconocimiento por parte de las familias, de los señores caporales que hoy están ahí dándoles este obsequio. Gran premio a Luis Simón Gregorio, Salvador Sandoval Maximiliano y Ángel Cruz Alba Gaspar. Me comentan, señores, que le encargan a los jinetes, muchachos, se le encargan mucho, que le metan más galleta, muchachos, que le metan más garra, métanle más colmillo, muchachos, porque la gente quiere ver espectáculo. No cualquier día se vea una ganadería de este renombre, de esta altura, como los Ranchos San Miguel, y la gente quiere ver que se luzcan los toros y que de veras valga la pena, señores. Así que le encargan esto la gente de la comisión allá para los señores jinetes. Síganme, señor. Bueno, acá quieren dar también una nombración importante. Adelante. Bueno, pues queremos agradecer a todos los jinetes, bueno, al jinete que le corresponde a mi hijado. Vamos a brindarle un caluroso aplauso para el segundo jinete. Segundo jinete, un aplauso para el segundo jinete, que ahorita le van a dar su regalo. Aparte de su padrino de nación de Salvador Sandoval, le vamos a estar dando un pantaloncito para que se aplique el chingón en el total. Una camisita. Esto es por parte del padrino, ahora parte del hijado. Acá tenemos mucho, acá tenemos los sentaditos también. ¡Un aplauso! Pues el sanadero saben aplaudir, al menos que les paguen. Brinda el aplauso, mi gente, a la gente que está aportando ahí los premios y el reconocimiento a los señores jinetes el día de hoy. Ahí están los premios de entrega de ellos. Vámonos haciendo menos. Otro premio más por aquel lado. Entregamos también ya quedó ahí, muchachos. ¡Pega la música! ¡Prisa! ¡Prisas de Michoacán! Quería saludos para el niño bien y saludar a su viejo. ¡Ánimo, seguimos! ¡Vamos a para todos ustedes! ¡Se llama Bandera! ¡Márcale, burro! ¡Dice! Lo que tengo por dentro
También mi compita Néstor, que anda bien cargado hasta los dientes, mi compa Néstor. Vámonos con música, muchachos. Suena bonito la brisa en Michoacán. Ándale, pues, vamos a continuar con la...
Nosotros así nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias de todo corazón. Que Diosito, la Virgencita los cuide, los proteja siempre. Alumnos y compadres, cantantes, compositores de tema. Morenita, yo nunca podré olvidarme de ti. Recuerdos bonitos que pasamos junto a los dos. Nos cortó el corazón, te voy a amar, estoy lejos, pero quieres. Nunca dejo de pensar en ti. Nunca me voy a olvidar de los besos. Nos cortó el corazón, te voy a amar, estoy lejos, pero quieres. Tu varecita no te puede dejar. Nunca me dejaste todo. Nos cortó el corazón, te voy a amar, estoy lejos, pero quieres. Aunque estés lejos, mi amor, siempre te voy a extrañar, chaparrita. Yo quiero escuchar un grito de todas las mujeres. Ahí le va, con muchísimo gusto y con muchísimo cariño para todas las mujeres preciosas, hermosas que nos acompañan el día de hoy. Ahí le va. Morenita, yo nunca podré olvidarme de ti. Recuerdos bonitos que pasamos junto a los dos. Nos cortó el corazón, te voy a amar, estoy lejos, pero quieres. Nunca dejo de pensar en ti. Nunca me voy a olvidar de los besos. Nos cortó el corazón, te voy a amar, estoy lejos, pero quieres. Tu varecita no te puede dejar. Nunca me negaste todo tu amor. Nos cortó el corazón, te voy a amar, estoy lejos, pero quieres. Que me levante la mano todos los hombres fieles, todos los hombres fieles, todas las mujeres tóxicas, los que andan bien cagüichas. Esta va con muchísimo respeto y cariño a todos aquellos que en algún momento de nuestra vida nos equivocamos de amor. Queremos compartirle a ustedes Santo Corazón. La cosa como porque no tengo será de mí?
Con muchísimo gusto y cariño queremos compartirle todos y cada uno de los temas que el día de hoy tenemos para ustedes. Este es lo más reciente que tenemos grabado en video oficial. Con muchísimo cariño. Se llama El Gavilán y es para desabrochar el guarache, muchachos. Ya no me bloquearás, que soy el guisador porteño. Con mucho respeto y cariño, recordándoles que nosotros no somos hablantes de la lengua, pero intentamos y es lo que más vale para nosotros, oiga.
fiesta michoacana. Escogiste el mal momento.
noviembre, Gustavo García de y sin embargo la dejé, sin darme cuenta de su amor, y de mi vida es dolor. Quisiera que una vez tomar, para decirte valeria, y si perdona mi maldad, si no puedo lograr contigo la felicidad. Bienvenido Martín aquí a San Andrés, ahí está. Yo quiero que pase también el representante de los señores jinetes, si está por ahí. ¿Quién es el representante? ¿Quién viene? Para mencionarlo porque ese sí no me dieron el nombre. Bienvenido también a imagen del reparo que está por acá también. ¿Quieren comer? El lobo del correo, si estás por acá, lobo del correo, si eres tan amable. Y también el quesos de Quiroga que el día de hoy traen a estos forasteros, a estos jinetes que el día de hoy estarán peleando cada uno de los reparos de estos torazos. Ojalá que les vaya bonito y que brinden un buen espectáculo en el lomo de estos toros. Nos vamos, no sin antes, este muchacho, el Pizcacha de Quiroga, se va en la jugada número 1. El toro se llama Cancas, véngase. El primer jinete, el Pizcacha de Quiroga. Vénganse muchachos. Ya deberían de haber estado listos ahí en la puerta. Van a acompañarlas por ahí las señoritas. Está amarrando. Bueno, pues en la jugada número 2 tenemos a un toro de nombre Carnalito. Véngase, indio de Sinzún. De Sinzún-san, en Michoacán. También se está amarrojújule. La tercera jugada tenemos a un toro de nombre el Kikiriki. Véngase. Adelante mi bruja, véngase viejo. En la número 8 tenemos a un toro de nombre Bolillo y Doradito. Ese Susan también estará haciendo la faena en el lomo de este torazo. ¿No me escuchó? Doradito de Sinsusan. Carajo, si se escucha hasta el otro pueblo, hombre, qué bárbaros. Les está temblando la pierna, ¿qué pasa, gallos? También el toro de nombre Bolillo. En la número 9 tenemos a un toro de nombre Plumas y Amor Pequeño. Es el encargado de pelear los reparos.
Véngase, mi amor pequeño, por ahí con una de las señoritas que te va a acompañar. Y cerramos con el último toro, se llama Bocho, para este poli de Iguacato, Michoacán. Iguacato. Espérala, viejo, espérala. No le hace que seas casado, viejo. No pasa nada. Es por respeto a la gente de aquí del pueblo. Órale. Ándale. A mencionarlos ahora sí. Ahí voy, payasito. Nomás deja mencionar aquí al Quesos de Quiroga, que va a pasar ahí con una de las chicas. Pásale ahí, por favor, a uno de los representantes. Vente para acá, Quesos. Ya no te vayas. Acompaña una de las... Los jinetes de este jaripeo no te piden favores especiales. Únicamente te piden les des el valor y la destreza para pelear como grandes guerreros cada uno de los violentos y poderosos reparos del toro, en el triunfo o en la derrota. Y si el día de hoy su destreza con la escuela no es suficiente, ni los lazos de los caporales puedan contener la furia desmedida de la bestia, y pase lo inesperado, seguramente las puertas de esa gran plaza que es tu reino estarán abiertas, y tu Padre nuestro, Señor San Andrés Apóstol, les digas: ¡oh, soy hijo mío! Al centro del ruedo, tu monta ha sido la mejor de tu vida. ¡Échale, banda! ¡Téngase a toro! ¡Amárrese fuera! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Macizo, fierro! Caminante
gracias, señores. Se nos va. Fuerte el aplauso, señores. Qué bonito entregar los premios. ¿Ese para quién es? Porque hay un tercer toro, También. Ah, para el segundo. Entonces, lo de ustedes es para el señor ganadero también. Esto es lo de Juan Mariano. Ábrale, Juan Mariano y Angélica Durán. Pásale, por favor, Martín. Aquí está el premio también, segundo toro, porque fue también terrible. Ahí están, miren nomás, qué bonito. Este es del ganadero, sí señor. Ah, también van a premiar. A ver, pásale entonces, Indio. Hay un premio para ti, viejo, también. Indio, vente. ¿Dónde estás, Indio? Vente por acá, te van a dar un premio también. No, qué bonito que estén entregando así. ¿Pero para quién es ese? Es que habíamos quedado que si era queda, era para el señor ganadero, si era tumba, perdón, si era tumba era para el señor ganadero y si era queda, esa. ¡Ah! O sea, ¿quién da el dinero a él? Ah, recio, pues, bueno, pues ni hablar. Eran $100, pero pues dicen que acá, ahí está entregándole a este muchacho, de la persona entregada porque te está por hablar, viejo. A ver, ya nomás, no hombre, hijo de bastona, no hombre, mira. Ahí está, échale otro para que lo vayan porque no bailan, pero cortito así nomás para que lo vayan aquellos, órale, échale. Vámonos, se está premiando eso. Muchas gracias también para el señor Juan Mariano y Angélica Durán. Este premio que se vayan preparando para el tercer toro. También hay un premio, lo va a premiar Noé Flores y Soledad Calvario, para que se vayan preparando.
pues por acá esperando únicamente, como no va a haber concurso, únicamente estamos esperando que nos den la luz verde. Yo voy a regalar esto. Yo le dije, ¿sabes qué, viejo? Voy a llevar regalos. Permítanme, muchachos de la banda tantito, nada más para regalar esto para hacer un poquito de tiempo. A ver, quien traiga por ahí y que llegue primero. Traigo películas de jaripeo y traigo
traigo de la banda Fascinante, de Los Infinitos, de la banda Primavera, traigo mucha música que me han dado, traigo de la banda Picante de Siragüen, traigo del Tejón de la banda Sublime. Ahí le va. El primero que va a regalar es de la banda del Tejón, de la banda Sublime. Que me traiga un billete de $2 aquí en corto. Billete de $2, el primero que llegue. Banda Sublime, no, nomás del público. Banda Sublime del Tejón. ¡Ah, cabrón! ¡No, hijo! Este cabrón este billete se está deshaciendo más que yo, ya nomás. ¿Y si se gana de verdad? No, acá, tienen que pasarse acá. ¡Toma pues, toma! Espérate, que me quiere dar pues el billete de $2, ando buscando a ver si cabe en la cartera. No, ahorita voy a dar otro premio. Va una película de jaripeo. En esta película vienen jugadas de los monstruos sagrados de selección michoacana. Así es de que ahí le va. No son muy actuales, pero siguen siendo los buenos toros. Creo que sí es esa. Bueno, la que caiga. ¡Vuela! ¡Vuela! Ahí va, película de jaripeo. ¡Órale, cabrones! La banda Primavera de Michoacán, ahí va, órale. Y ya llevó uno de jaripeo. Lástima que aquí está mi... Ah, por este lado. Órale, ahí está otro de jaripeo. Aquí de las fiestas de Cueneo. Ahí va. 1, 2, 3. Órale, cabrones, el carocache. Ya está. Vámonos muchachos. Adelante a la música y tráiganse a todo. Vámonos. Vamos a poner a bailar, compadre. Aquí los tiempos del duranguense. Y esto suena así más o menos, muchachos. ¡Vámonos, viejo! Y baile.
tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré. Piensa en mí siempre así, volveré. Muchachos, ya saben que el día de hoy se viene la metralla y se viene la lumbre. No se le olvide el próximo miércoles, totalmente en vivo a través de la señal internacional de CB Televisión. Cualquiera tiene y a veces le toca la mala suerte, compadre, de que te cerraron la puerta, no la dejaron salir, pero te cerraron media vuelta y te vas y a 2, 3 cuadras le dices tú y yo ni parientes somos, chiquitita. Muy buenos todos para la selección Chacala, Mayelle, ¡Uva para la cadena! Si alguna vez tenía que terminar, ese cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que amar, porque voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresas. Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. Porque si parientes somos lo mismo, mi vida. Sientes que tú ya habías tenido otros amores, en su momento tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se pasan flores, y tú y flores no sabes recibir de mí. Y te vas hasta la mesa del rincón, mi amigo. Solo piénsale, niña. Ahí en la mesa de no, me tengo amor, me quiere la botella. Él está solo, ay, con mi dolor, no quiero que diga que le lloro a él. Ay,
Yo voy a recordar que no me haga llorar. Por recordar lo que aquellas
¿Y ahora dónde están las borrachas? ¿Sí hay borrachas o no hay borrachas? Ya cayeron. No hay borrachas. No hay borrachas. Sí, sí hay borrachas y borrachos. No, hombre, ya en serio. Los extraños. Los extraños son mi debilidad. En la Unión Americana. Illinois, California y Tennessee. Pero allá en mi tierra mexicana. Pedacito de cielo es para mí. Pedacito de cielo es para mí. Adiós, Laredo está agonizando. Houston, Dallas son de mi canción. Adiós, El Paso, ya regresó San Miguel Ilegal. Ya se va a San Miguel Ilegal. Regresó San Miguel Ilegal. Ya se va a San Miguel Ilegal. Maxi Mantanín, gracias. Gracias, ingeniero de audio, por brindarnos uno de sus canales. 2, 3. Probando audio. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bueno, señoras y señores, le damos la más cordial de las bienvenidas a toda la gente que está arribando a este ruedo sagrado de San Andrés y Góndara. Un evento más en la feria, la fiesta grande, en honor y gloria al apóstol San Andrés. Señores, hoy llega Rancho La Revolución de Zitácuaro, Michoacán, para enfrentar a los montadores del equipo Vaquero Bronco. Nosotros nos vamos a hacer la lista de sorteo, la lista de salida de toros y jinetes. En unos instantes más nos vemos ya adentro del ruedo. Le damos la bienvenida también a los amigos de la banda, a las comisiones, autoridades. Bienvenidas, nos ponemos de acuerdo para hacer la presentación de toros y jinetes. Mientras, vamos a esperar a que los muchachos de la banda se acoplen, se vayan acoplando allá al escenario. Y en unos instantes más ya nos vemos adentro del ruedo. Hey, probando audio, 1, 2, 3, gracias ingeniero de audio por brindarnos uno de sus canales de sonido. La tercera vez, comentan ya la tercera vez que regresa Rancho La Revolución del Bueno Flores. Y vaya qué torada nos ha traído hoy. Y ya están listos los jinetes valientes para hacer frente hoy en esta tarde a la gran torada. Ándale pues, señores, nos vamos ya a hacer la lista de salida. Saludamos a toda la gente que viene de la Ribera, a la gente que viene de Páscoro, a la gente que viene de Ronga, a la gente que viene de Santiago Alzaco, a la gente de Comanca. Bienvenidos. Bueno, alcanzamos un tema más, por ahí nos hacen la indicación, un tema más en lo que se hace la lista de salida.
Bueno, señores, pues hay un poco de historia allá por aquellos años de la conquista española. En verdad no fue fácil. Besito y un abrazo, un completo corazón. De mi jardín me darás una rosita. Que se llame Blanca Gloria Amapolita. Me decía la vida mía, soy solita. Estoy solita pero llena de ilusión. Un besito y un abrazo cada corazón. De tu jardín me darás una rosita. Que se llame Blanca Gloria Amapolita. Me decía en la vida mía soy solita. Estoy solita pero llena de ilusión. Juan González, sí señor, bienvenido. De San Andrés Ciróndano, al apóstol San Andrés, regálamele el aplauso, el primer aplauso para que sea un invitado de honor. Fuerte el aplauso, que se oiga, pero que se oiga más fuerte. Y la primer diana va para él. Vámonos muchachos de banda, que sea un invitado de honor. El apóstol San Andrés, sí señora.
Bueno, señores, por ahí nos pide espacio el bueno Flores. Vamos a darle el espacio para que él se presente. Mientras vamos presentando a la gente de los comisionados, la gente de las autoridades civiles y comunales. Pásenle por este lado va a ser la entrada. Y nos vamos a pegar poquito al ruedo para seguir conservando mientras que nos dure con el primer toro esta bella imagen de aquí de San Andrés Ciróndaro. Señores, quiero que me le reciban el aplauso. Primeramente, al ciudadano jefe de tenencia, propietario, el amigo Tatar Ramón Magaña Méndez. Regálame el aplauso fuerte que se oiga. Pase en el centro del ruedo. Viene acompañado por su esposa, Gloria María Patricio. Fuerte el aplauso que se oiga. Bueno, regáleme también el aplauso, ciudadano jefe de tenencia suplente, Tatá Andrés Simón Chávez, la esposa Susana Alba Rodríguez. Fuerte el aplauso que se oiga. Bueno, ya vienen también, dando también la partida de plaza. Queremos invitar a este brindis también, juez del juzgado menor de tenencia, el amigo Juan Montaño Mendoza, su esposa, su señora esposa, Naná María Guadalupe García. Regáleme un aplauso fuerte que se oiga. Juraron también Inyatu, Pambin, Tatá Julio, César Salvador Magaña, Indey Guarimba, Dalia Santo Mejía, Pasacu Coima. Fuerte el aplauso que se oiga. Señores, queremos también que nos acompañe ciudadano, representante de bienes comunales de San Andrés Ciróndaro, Tatá Pedro Siriaco Juanas, su señora esposa Berta Díaz Gregorio. Fuerte el aplauso que se oiga. Véngase allá. Acá el representante de los lloros de los Tatá Petamotis, que siguen conservando estos pueblos purépechas, la tradición en las autoridades civiles y comunales. Vamos a llamar también el equipo de representantes de bienes comunales, Tatá Francisco Pablo Jacinto, su señora esposa Naná Lourdes Jacinto. Fuerte el aplauso que se oiga. Pásele por favor al centro del ruedo. Allá viene, de solteros, de novio, no la soltaba de la mano y como todo purépecha ahora sí va encarrerado el viejón. No le alcanza la señora, la mano pues patrona. Eso es algo que tenemos los purépechas y fíjense compadre, en los pueblos, en las ciudades de recién contados no se sueltan, pero ya después el hombre va al patrón de volada. Nos vamos rápidamente. Queremos presentar hoy en esa tarde la comisión de jinetes. Ellos están poniendo los jinetes, también están poniendo el anillo de fuego, también están poniendo el animador. Fíjense del barrio de San Miguel, Alejandro Riguera Juanas. Fuerte el aplauso que se oiga. Pasen al centro del ruedo, acompáñenos por favor. Fíjense también, está poniendo el animador Héctor Gaspar Vallejo, también animador. Del barrio de San Pedro, Oscar Ortiz Vital, también animador. Humberto Morales Menocada, pásale también por favor. Allá vamos a ver. ¿Usted es Humberto? Oscar, ¿su esposa cómo se llama? ¿Es soltero? Dice, ¿cuál de todos, compa? No me andes exhibiendo, pásale pues. Bueno, ya lo he dicho, por más rápido que sea el caballo, siempre va a estar detrás de la yegua. Señores, nos vamos. Humberto Morales Menocada. Pásale también con su esposa Teresa. Allá va Teresa Jacinto Vicaña. Véngase también el amigo Nelson Mejía Cuanas, por favor. Véngase Nelson Mejía Cuanas. Por este lado, lo acompaña su esposa. Allá viene la señora esposa y trae un regalo para los jinetes. Vamos a ver, su señora esposa Naná María Gloria. Ándale pues, allá va. Bueno, vámonos señor, ya pasó Humberto Morales. Ya pasó Humberto, ¿ah? Bueno, viene Carmelo Mendoza Ruiz. Carmelo Mendoza Ruiz, véngase también por favor a este lado. Lo acompaña su señora esposa Naná Guadalupe Sierra. Pásele también por favor. Señores, vienen las personas voluntarias que donan el premio al ganadero guarachudo, lo conocen, le dicen de cariño. De este lado, señores, pues nos vamos a llamar a esta gente. Necesitamos todos legendarios de Rancho La Revolución. Vámonos recio y esta es la vida, señores. No me rajo, no me espanto, voy con todo. Así me paso los días, siempre con el tiro arriba. Y cuando hay chance agarramos la barranca para
disfrutar la vida. Regálenme el aplauso fuerte que se oiga San Andrés Gironda, fuerte el aplauso que se oiga Rancho La Revolución, el Güero Flores allá viene en punta. Bueno, allá amigo Ferry y todo su equipo de trabajo. Nos vamos a presentar rápidamente en lo que ellos le dan el recibimiento correspondiente y vamos a invitar al amigo Fer y se venga acá donde están los comisionados una vez que termine su saludo para todos los jinetes, acá donde está la gente de las autoridades civiles y comunales para dar también la foto del recuerdo. Vamos a ver, señores, el primer toro se llama Faraona, levanta la mano, él dice yo me voy en ese toro, su nombre de batalla es Campeoncito de Charo. Regáleme el aplauso fuerte que se oiga y de una vez amarrarse las espuelas. Señores, una fecha marcada en el calendario para celebrar en grande la fiesta de San Andrés Giróndaro. Como dicen los cúrpites de San Juan Nuevo, llegó la hora de amarrarse los cascabeles. Hoy para los jinetes, amarrarse las espuelas. El número 2 se llama Cibernético. Lo monta Maravilla de Cuto. Fuerte el aplauso que se oiga. Ya está Maravilla. El número 3 se llama Sabrosito. Rancho La Revolución lo presenta en esa tarde. Lo monta levantando el sombrero Pequeño Junior de Sevina, Michoacán. Fuerte el aplauso que se oiga. También se va a amarrar. Señores, nos vamos rápidamente. Dicen que poco a poco es como se le mete el agua al coco y de grano a grano se le va llenando el buche a la gallina. Número 4 se llama Malas Rachas. Lo monta la Escuela de Morelia. Sí, señora. Buen aplauso que se oiga para este montador. Dicen que para ganar fama hay que toparle a lo bueno en esta pasión de multitudes llamado caripeo ranchero tradicional. El siguiente jinete vive su vida entre la vida y la muerte, entre cada reparo. El número 6 se llama Pasado Oscuro. Lo monta Davidillo de Morelia. Fuerte el aplauso que se oiga. Acá está Davidillo de Morelia. Señores, nos vamos rápidamente. El número 7 se llama La Alfombra Roja. Lo monta esta, va a estar buena compa, Pikachu de Villamadero. Fuerte el aplauso que se oiga. Señores, tiene un toro en el número 8. Es un toro color guayaba. Me monto y no me bajan, dice el jinete. Se llama el Cholo, lo monta Malborito de Sevina. Fuerte el aplauso que se oiga. Señores, nos vamos rápidamente. Número 9. Se llama Piraña. Lo monta Chivo. Chivo de la Goleta, equipo Vaquero Bronco. Allá está Chivo de la Goleta. Señores, en el número 10 se llama Remache para cerrar. Pero viene un jinete chaparrito, lo que le falta de estatura lo tiene de poder. El Espollito de Cuto. Esta va a estar buena, compa. Tenemos una monta de exhibición, una monta que viene para dar gusto y satisfacción a esta gente. Después del toro número 5 llega un torito llamado el Chivo, lo monta Putra. Putra de Iguacato. Fuerte el aplauso que se oiga. Esta también va a estar buena. Bueno, señores, ponderar y valorar el esfuerzo grande de esta gente unida, de este pueblo, San Andrés Giróndaro. Pregunto yo a la gente, al ganadero, al jefe de cuadrilla, si hay algo más que mencionar, o nos vamos directamente a elevar la plegaria al Señor del Universo. Señores, dicen que cuando el corazón y la mente se conectan, sale una oración. Como es flor en ti. Narsos contra esta bella. Ganan ella. Escuchar hangan aricurica ver casharata. Dios vaya mongoji. Y dejan aricurica no aricha. Que tata Dios y chapukirniana. Y curiati kambakit mangasika. Tata cora pero wandarana. Dios me llama porque si se quisco. Pahinira directa maki weshuri. Y cuenche. Tata cora per San Andrés Apóstol. Sesi Coaísco, Paisés Amarán, Cameli Hueso, Rixuche Panza, Irgendet escuchar Shirango, Irgendet escuchar Pamperaco, Irgendet escuchar un ápico. Patrona, San Andrés Apóstol, te doy gracias por permitir llegar a cantarte las mañanitas un año más. Gracias por bendecir a mi familia con salud, trabajo y alimento. Te pido por los hijos ausentes de San Andrés Giróndaro que radican lejos en busca de un mejor futuro. Señora, los jinetes de este gran caripeo no te pedimos favores especiales.
Solamente te pedimos que nos des valor y destreza para cabalgar en la arena de la vida, vida. Que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos. Te pido humildemente que llegado el día de mi último monte, cuando mis piernas con todo el espuelo se aflojen, mis brazos no soporten más el calón, el chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos y la música que hay. Y tú me llames contigo allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Nos digas: adelante, hijo mío, tu boleto de entrada ya lo he pagado. Amén. Venga el aplauso, venga la diana, nos arrancamos, sí señora. Cierre la feria, San Andrés Cirómbaro. ¡Eso! Oh, la tiene mi amor, pero ay, 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 qué risa verá. A la sota y al caballo siempre hemos tenido, pero acá a la sota muy bonita y al caballo bonito, pero ay, ay, qué risa verá. Ando buscando novillo que de borrache salió, pero acá tiene la cara morena, como la tiene mi amor, pero ay, ay, qué risa me da. Venimos todos juntos y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y ayer amaneciendo y a la luz del día nos vio. Levántate de mañana, mira que te amaneció. Eso, vamos, la consola presente en el escenario de luces y colores. Señores, no vamos a ver si ya está listo el jinete. Ya está preparado en el centro del ruedo. Señores, que se arme la ridambarama, como dice mi amigo Cristian. ¿Dónde estás que no te veo, mi amigo Cristian? No se te vaya a pelar la monta de goma. Señores, no vamos, aquí se empieza a desgranar la mazorca. El que temprano se moja, más tiempo tiene para secarse. Le tocó montarla en primero al campeoncito de Charo. Viene a demostrar porque esto del jineteo no lo hace cualquier hijo de vecina. Él sabe dónde pica la salsa. Únicamente esperamos la mano levantada del ganadero para pedir el primer son. Para los trompos son las cuerdas. Campeoncito de Charo. Vamos a ver.
compadre, ¿qué es todo? Es que le pusieron un pretal de hamaca, dicen de este lado. Bueno, señores, ahí se oyó, le dije a esta gente. No hay cualquier tortilla con sal, le llamo cena, pero vamos a ver, no hubo suerte para el hombre honrado. Vamos a ver, nos están pidiendo la pirecua más de Edelmira, no sé si lo tengamos, la de cheque. Con ellos, con cheques americanos, vienen de varios estados de la Unión Americana, vienen de varios estados de la Unión Americana. Con ellos, con cheques americanos, vienen de varios estados de la Unión Americana, vienen de varios estados de la Unión Americana. Y es un lugar que bien pagado por la niña de What's the matter, my friend? 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 Y con su madre dicen a tu madre. What's the matter, my friend? 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 Con ellos, con cheques americanos, vienen de varios estados de la Unión Americana, vienen de varios estados de la Unión Americana. Con ellos, con cheques americanos, vienen de varios estados de la Unión Americana, vienen de varios estados de la Unión Americana. Y su ciudad es mismo de actuar. Dicen los procesos maduros que su madero y valiente le dio de sorpresa al cuerpo, y es que por desobediente. También dicen que lo sacó de aquel cuerpo sin sentido y a la lágrimas gruesas como si estuviera vivo. Dicen que con su pistola los activó muchas veces, luego la llenó de sangre y juró vengar su muerte. La Cancha número 4, después viene el número 5, apariencia mexicana. Después de él viene la monta de la potra en el 5.5, y pónganse de acuerdo por favor. Viene el 5 de nombre apariencia mexicana para el silencioso. Después viene la monta de exhibición de Torito el Chivo para la potra de Iguacato. Váyanse preparando por favor. Y ahora lo queremos invitar para el jaripeo del Güero Flores. No malos del Cuácuaro, compadre. Para el baile de los poderosos de tu santa. Urambaki Tinotaneri. Bueno, vámonos. ¿Alcanzamos tema? ¿Cuál? Juan Marta, a ver, hay muchas peticiones. Esta banda se la sabe todos, compas, así que... Ella se vuelve loca cuando toca la banda. Ella se alborota todo y no sabe qué hacer.
los señores, la invitación es a Comanca totalmente gratis. Es un buen toro, es un buen toro, Rancho La Revolución. El Güero Flores y Taco La Rosa está presente. Ando bien revolucionario, compa, vamos a verla. Ahí viene la monta. Atención. La mano levantada, los ganaderos señal de que todo está listo. Así como quisiera, compa. La revolución, si te con mucha cara, está presente. Silencioso. Aprovechalo, compa, aprovechalo. Cirómbaro, no te acabes. ¡Qué chulada! Vamos a ver. Está sonando macizo de los González, oiga. ¡Junta! ¡Junta! ¡Patisores, jajajares! ¡Una máquina para el baño! ¡Agarra bonito! ¡Agarra esta cosa! ¡Cintura, muchacha! ¡Eh! ¡Usted! ¡Qué chuleza de suelo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, compadre! ¡Ábrale! Aguántame, banda, aguántame. Quiero que sea un pequeño golpe que no pase a mayores. Quiero que sea un pequeño golpe que no pase a mayores. Yo siempre le pregunto al público cuál es el bálsamo para levantar un jinete caído. Regálame el aplauso fuerte que se oiga. Vamos a esperar un poquito, mi banda, por respeto al jinete. Está golpeado. Está golpeado, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que se levante, que agarre fuerzas. Qué torazo, qué jinete, qué manejo de cintura. Lo quiero pasar al centro del ruedo. Ojalá, primeramente quiero que se levante. Primeramente quiero que se levante, vamos a ver. Arranque las emociones del público. La gente grita, la gente se emociona. Esto es el caripeo, señores. Muy diferente a la charrería y al rodeo. Aquí la única regla es dar un buen espectáculo, lo demás no importa. Ya está, se levantó, véngase mi amigo, el centro del ruedo. Afortunadamente está bien. Por este lado mi comadre de Comanca nada más gritaba, ¡ah, puta, ya lo mató! Ya que yo te encontré
que olvides nunca, quedes para mí todas las tristezas de mi camino. Me acuerdo todas desde que te encontré. No viene cobrando nada esta jineta, únicamente para darle gusto y satisfacción a la gente. Si ser jinete es difícil, ahora imagínese ser mujer y recaudo. Hay 500 de este lado, hay 500 de este lado de la montaña, de parte de la gente de dónde, de la Consti, y se échale ganas porque usted sabe cómo hacerlo, póngase chingona. Hay otros 200 de este lado, de parte de él, el torero, con la plomo y gallardía. 100 pesos de este lado también. Con la plomo de gallardía viene de esta tarde. Vamos a verla. Vamos a verla. Es una chulada bien hecha. Dicen que cuando la adrenalina fluye en el cuerpo del jinete, el miedo y el valor se revuelven, el miedo nada bajo la tierra. Recorre el cuerpo como una culebra, el cuerpo se estremece, vamos a verla. Viene reserva. Se va a parar, le va a parar, ¿dónde está si va que no reparo? No se cree que viene la vuelta. Allá viene esta muchacha, contra, usted sabe cómo hacerlo. Se llama Silvo. Todo listo. Ella tiene la última palabra de esta historia, atención. Está sonando macizo los González. Está sonando macizo los González, oiga. Vamos a ver cuando le permitan anotar. Esta mujer viene siendo ¡Junta! ¡Junta! Porque Chulisca me sabe responder a todo. ¡Aguanta el video! ¡Junta de aplauso! Se lleva un golpe, vamos a ver. Cuando ganamos no pasa nada. Vamos a ver la gente de la Consti, de parte de la familia Juárez de la Consti. Véngase, porque véngase, usted reciba el billete. Iba a dar 500, pero arriesgó la vida chingona, son 700, allá va, porque parte también el carnicero, allá van otro billete, otro. Vamos a ver qué más dijo yo. Gracias, anotaron varios. Acá también hay. Allá va para Potra. Allá va Dora, 20 dólares. De parte de la familia Renal también. El Sarado. De parte de familia Sánchez, Potra. Acá billete.
Oscar Ortiz para Silencioso de Sabina, acá está. Silencioso de Sabina, Oscar Ortiz, acá está Oscar. Allá va, para ellos. Bueno, señores, San Andrés Girón, Monte Cales. Tema final y coro que llaman Títeres, Timbarita, Coderapos. Todos cordiales. Bueno, vámonos, señor. Venga, amigo Rosa, por aquí. Las oraciones para la gente, mi amigo. Este hombre viene a este lugar. El otro año lo anunciábamos, venía completamente de a gratis. Y yo creo que lo que él merece es un fuerte aplauso, mi público. Si cree que así es, regáleselo. Él es Armando Flores. Esto es Rancho La Revolución. Aquí está el hombre. Usted lo quería ver y dicen que como michoacano hay dos, triunfando en la gira por la Unión Americana y hoy llegando a San Andrés Ciróndaro. Sí, señor. ¿Alguna palabra o no hay palabra? ¿Cómo no? Hay que agradecerle a este público. ¿Cómo están? Buenas tardes, por tercera vez. Ya andamos por acá. La verdad para mí es un gusto, de verdad de todo corazón, estar con ustedes. Es el tercer año consecutivo que estamos aquí con nuestro amigo Ramón, con nuestro amigo Armando. Cumplimos a cabal como dijimos hace un año. Espero y se vayan con un buen sabor de boca. Saludos, mi banda. Gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Arriba San Andrés Ciróndaro. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. El aplauso fuerte y la diana, maestro, que sea también para el santo patrón, porque gracias a él estamos aquí con Feli, así que sí. Gracias, amigo Roberto Bravo, mejor conocido como el Chescan, y gracias, muchachos, los González. Juan Ramos, si se puede, si no, la que quieran, viejo. Todas me saben a menta. ¡Vámonos! Si no la conoce, a la mujer pues tocan en la pierna. La guitarra es como la mujer. Si no la conoce, a la guitarra le tocan las cuerdas. A la mujer pues tocan en la pierna. La guitarra tocan en las cuerdas. Tocan en las piernas. La guitarra tocan en las cuerdas. La mujer tocan en las piernas. La guitarra tiene figura de diferentes maneras. La mujer tiene cintura y muchas cosas muy buenas. La guitarra tiene figura de diferentes maneras. La mujer tiene cintura y muchas cosas muy buenas. La guitarra toca en las cuerdas. La mujer toca en las piernas. La guitarra toca en las cuerdas. La mujer toca en las piernas. ¿Sabe? La guitarra le toca las cuerdas de diferentes maneras. La mujer le toca las piernas para quitar el corazón. Si a la guitarra le tocan las cuerdas de diferentes corazón, a la mujer le toca las piernas de diferente corazón. La guitarra toca en las cuerdas, la mujer toca en las piernas. La guitarra toca en las cuerdas, la mujer toca en las piernas. ¿Sabe? Por eso siempre tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer. A la guitarra le toco un ratito y a la mujer otro ratito también. Por eso siempre tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer. A la guitarra le toco un ratito y a la mujer otro ratito también. La guitarra toca en las cuerdas, la mujer toca en las piernas. La guitarra toca en las cuerdas, la mujer toca en las piernas. Revolucionario, compa. Ahí le va el saludo de parte de Joaquina Álvarez para Buenos Flores.
Exigen que eso tiene buenas papas. Exigen que había buenas papas. Vamos a ver. ¿Dónde está todo? Ahí se saluda ganadero, tiene que independientemente como quieras y se arma. Tiene el número 6, Gonzalo Oscuro, domicilio de Morelia. Rancho La Revolución, llegando a su gira por la Unión Americana. Listo. Señoras y señores, la mirada se acaba. El hombre me va a plegar para que baje el rato protector que me lo van a cubrir como el golpe. Esta es la voz arranque del amigo Roberto Bravo, de Andao, Michoacán, allá. Se viene la monta. Domicilio de Morelia. Eleva la plegaria. Listo ya la orden para hacer el desorden. Se llegó el momento del duelo. Usted sabe cómo hacerlo. La gente pregunta por Pepe el Flaco y por un tal Calimana. Todo listo. Que se note la calidad de la melcocha. Se viene la monta. Ay, 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 de los ayayayes. Vamos a ver. Dicen que para estar de pie en la vida hay que estar de rodillas ante Dios. No sabe este hombre que eleva la plegaria. Vamos a ver. La mano levantada, señal de que está listo todo. Equipo Vaquero Bronco. Equipo Vaquero Bronco de Morelia, Michoacana. Aunque acabe San Andrés Girona. Gracias al amigo Ramón Magaña, al amigo Andrés Simón, a Juan Montaño, Julio César Salvador, Pedro Siriaco, Francisco Pablo, gracias. Esto, vamos a ver. Es San Andrés Cirómbaro. Es San Andrés Cirómbaro, sí señora. El corazón carito lleno de la ribera del lago. Vamos a ver esta cosa, ya está bonito. Está sonando macizo los González. Ahí está, con la rúbrica del estilo del caripeo. Viene nuevamente el ritual del equipo Vaquero Bronco, la palmadita de la suerte. Señala que no está buena. Eleva su plegaria para que baje el monte protector que me lo van a cubrir y va a golpe. La señal de la Santa Cruz. Pasión oscuro. Ahí va el saludo para mis amigos de Rojas TV. ¿Dónde estás que no te veo? No se te vaya a pelar la boca. Los Erongarico de Michoacana. Los más rápidos para subir el material. Ahí está pasado oscuro. La mirada está clara, no se le vaya a perder el detalle, mi gente. Viene el hombre subiendo un peldaño más en el mágico mundo del caripeo. Él tiene la última palabra de esta historia. Sabemos que no son enchiladas y aunque lo fueran, esas también hay que hacerlas. Viene el avisillo. Él tiene la última palabra. Cacaraquear es fácil, lo difícil es poner. Dijo la gallina de la tía Creta. Ay, 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 se viene la monta. Vamos a ver, paso a pasito, milímetro a milímetro. Rancho La Revolución, el Bueno Flores y Tacuaranapo está presente. Michoacano contra michoacano. Atención, Shetatá y Quindet Caripeo, San Andrés y Anapo. Está sonando.
ciencia y salida. Un elefante se hizo novio de una hormiga, tuvieron 3 hijos. Vamos a ver, se viene de monta. Las flores solo dan olores, el fruto es el que da gusto. Se viene de monta, Davisillo de Morelia. La mirada está clavada. Cuando hay un momento de reparo, yo motivo te quedo recta. Esta emoción, la adrenalina del caripeo. San Andrés Cirondo. ¡Qué cambio la hizo el toro! Se va. Cambio vertiginoso de un lado, le pitió de un lado y le respondió del otro lado. Banda, mi gusto es. Nuevamente, si dice si Jinete acepta, porque a veces la citadela va para él, pero no sabemos cómo se siente. Él se siente golpeado, compadre. Así que se agradece también el valor simbólico. Cahuicua, César Ongua, Ireta, el San Andrés, Tatagüero. Ven que dices, Pambe, Ireta, Dios me llamo. Porque no cuantanza, Cafrán, Ireta. Dios me llamo. Muchas gracias en palabras purépechas. Muchas gracias por acompañarnos, por darle acompañamiento a este pueblo de San Andrés Ciróndaro y allá es el brindis. Se va a hacer el brindis. Fuerte el aplauso, se oye la llana. Muchas gracias a nombre del pueblo de San Andrés Ciróndaro. Gracias, amigo Güero Flores. Rancho La Revoluciona. Sí, señora, esto. Véngase también, amigo Fer, ¿dónde está? Véngase, Fer, ¿dónde está? Véngase, Fer, también le tienen que tomar el tequila, viejo, véngase. Fer Salinas, véngase, ¿dónde está? Acá lo queremos ver, para usted también hay una bienvenida. Véngase, Fer, le va a tomar, chingón, eso, la foto del recuerdo. Señores, pues esta gente, yo lo he dicho, Rancho La Revolución, dicen que cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, el resultado es el éxito. Así lo ha hecho esta ganadería, respetando de la historia del caripeo. Lo ha estudiado bien, ahora lo hace a su manera, pero siempre respetando que lo más importante, siempre dar un buen espectáculo. Le ha traído color, le ha traído ese tapete artesanal, le ha traído las luces, le ha traído lo que la gente pide. Y es la clave del éxito, Rancho La Revolución, orgullosamente michoacana. Bueno, pues ahí está el recibimiento, también le tienen que tomar hasta el camarógrafo que se venga Cristian, él también tiene que dar. Me están pidiendo que también él, a ver, que se venga también, pues me lo están pidiendo, que se arme la rebambarama, dicen, a ver si es cierto, Cristian. Allá va un brindis también aquí para el amigo Cristian, ay de los ayayayes. Mira nomás, ya lo dijo el rey Salomón, un buen vino alegre. Mira, así fueras bueno para trabajar, Cristian, no mueve la garganta que te cargues. Bueno, ya está. Bueno, muchas gracias. Andrés también va a regalar. ¿Dónde está mi compa Andrés? ¿Para quién va? Bueno, para el jinete que acabo de montar, véngase, vamos a aprovechar de una vez. ¿Dónde está? Davisillo de Morelia, véngase la vida, de una vez hay que aprovechar esto que paramos la banda. Véngase la vida de Morelia. El premio lo da. En esta mañana en que vengo a saludarte, queridos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores.
Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate mañana, mira que amaneció. Bueno, señores, este es el pueblo de San Andrés Girón, de los pueblos de unión, pueblo de fe. Hay un credo por el peche que dice que cuando tú pierdes dinero en el credo michoacano o un bien material, en realidad has perdido poco. Cuando tú has perdido algún amigo o algún ser querido, entonces has perdido mucho. Pero cuando pierdes la fe, entonces simplemente lo has perdido todo. Es la creencia del legado michoacano. Vámonos con el castillo, está con mal esto. Bueno, vamos a ver, tenemos otro aviso de este lado de los comisionados. Ya está el castillo, vámonos con el castillo. La invitación 7 de febrero. En honor al Señor del Rescate llega al Rancho de la Misión en Sinsunza, Michoacán. Invita a la comisión. ¿Qué pasó? ¿Regalo para quién? Vámonos con el zona. Ahí está el castillo. Hay un regalo para la foto de Iguaca, todavía se ve este lado. De parte de los amigos del barrio de San Miguel y del barrio de San Pedro. San Pedro y San Miguel, foto de Iguaca. Esto es Michoacana. ¡Ah, chulada! ¡Más que 540! Foto de Iguaca, hay un regalo. Véngase. Es parte del barrio de San Pedro y del barrio de San Miguel. Allá van a dar un regalo. Bueno, pues ahí está San Andrés Girón. Vaya compa de los jóvenes, y nomás. ¡Eso! Castillo. Nos quedan 4 toros, mi gente, nos quedan 4 toros, no se nos vaya. Nos quedan 4 toros, no se nos vaya a ir. Hasta ojitos de color tiene esta jineta, vaya. De parte de Potra, muchas gracias a la gente que le dio el regalo. Y aquí les se mandó así.
Rogelio Coco Cruz. Está sonando macizo la banda Los González. Y de este lado la banda Celestial de la Mojonera Michoacana. Pura marketing hotel y siéntate. ¡Eso! Chulada, chulada. San Andrés Irombero. Ya se atoraron las ruedas allá arriba.
Susan, totalmente gratis. Invito a la comisión 7 de febrero, Rancho La Misión. Ay, a ver, hermano, ya se calentó el Buenas Flores para bailar. ¡Eso! Mucha cahuina, mucha cahuina. Allá va la final del castillo. Saludos a la familia Montaña que nos acompaña. Allá va la final del castillo. San Andrés Quilómetro. ¿Cómo está toda la gente de esta comunidad tan linda? Hemos estado acompañando a varias familias. Para el comandante compadre, se van a ir toda la vasita que está reunida aquí en esta bonita noche. Ahí vamos a continuar con más temitas. Ahí para la gente que se va reuniendo, ahorita nos vamos ahí esperando las condiciones también. A los que ustedes no invitamos, a toda la gente, deseándoles ojalá
Ojalá que se hayan divertido en esta fiesta. Los que tomaron mucho, que no les estén dando mucha cruda. Y los que tomaron poco, pues ahora sí que ya se les fue la fiesta, compadre. Vámonos pues con un temita para ellos que andaban pisteando, compadre, y para ellas también que andaban pisteando. Algo de lo clásico, algo que se llama Tus Precios, compadre. Ahí te cargo un poquito de bonito. Disfrutar a un grupo grande, compadre. Y sigue bailando.